Entonces, en esta perashá nos cuenta cómo Bnei Israel se multiplicaron, Bnei Israel crecieron y empezó el galut, empezó el exilio. Aunque lo hablamos el año pasado, me gustaría repetirlo, algo que dijo mi abuelito de Juan Rajá, explicaba cómo fue el exilio, cómo era el galut en Mitzrayim. Es algo importante de saber porque podemos estudiar la perashá de manera superficial, como nos enseñaron en el kinder, de que sí, Israel trabajaban muy duro y se esclavizaron, pero tenemos siempre que buscar no ser superficiales. Algo la Torah nos quiere enseñar, ¿qué puedo aprender yo de esta perashá para mi vida, para el día del día, para el día de hoy, para mi vida? ¿Y por qué? Si eso fue el primer galut, y eso fue la geulá de ese galut, Hashem nos sacó de ese galut, algo en nuestro galut, algo en nuestro exilio, también tiene que ver con Mitzrayim y cómo salimos de ahí. Decía mi abuelito de Juan Brajá, hizo una pregunta. Bueno, él no hizo la pregunta, pero yo quiero hacer esta pregunta. Sabemos que Bnei Israel estaban esclavizados. Y sabemos que Shevet Levi no participó en la esclavitud. Shevet Levi no trabajaron como esclavos. La pregunta es, si Shevet Levi no trabajaron, ¿qué comieron? ¿Sí? Man. ¿Qué comieron? ¿De dónde había man? Empezó en el desierto, no había man en Egipto. ¿No? ¿No? ¿Qué comieron Shevet Levi? Sí, es una pregunta. Hoy en día hay kolelim, hay yeshivot, y la gente dice, ¿y de dónde se mantienen? Sí, bueno, donativos. ¿Está bien? Creo que ellos nunca vendieron sus tierras. En Egipto, ¿de dónde se mantenía Shevet Levi? Nunca vendieron sus tierras. ¿Cuáles tierras? ¿Por qué tienen tierras? De La tierra de Goshen. No, o sea, tipo ¿Y tus no eran esclavos? de sus campos. ¿Y por qué los demás sí vendieron? Porque tenían fe de que Ahorita. Tengo que escucharle a Rasha, no Entonces, se escogido. ¿por qué Shevet Levi? ¿Cómo le hizo Shevet Levi? ¿De dónde se mantenían? Toda una tribu, 22,000 personas, ¿de dónde comían? Es una pregunta fuerte. Y otra cosa, la perashá nos cuenta, dice Jajamín, que en Makat Hoshech murieron 4/5 partes de Am Israel, murieron en Makat Hoshech. 4/5 partes es muchísimo. Bnei Israel, los que salieron de Mitzrayim, eran 1 de 5. ¿Y los 4/5 por qué murieron? Dice porque ellos no querían salir de Mitzrayim. ¿Por qué no querían salir de Mitzrayim? Dice el Midrash, patronim ayu, adonim ayu, eran patronim, eran gente importante, eran ricos y no querían salir. Vivían bien en Mitzrayim, no entiendo, si estabas esclavizado, no vivían bien. Estabas esclavizado, ¿cómo que vivías bien? Pero así dice el Midrash, dice, eran patronim, eran adonim y no querían salir de Mitzrayim. ¿Por qué no vas a querer salir? O el 80% eran patrones. Sí. No, porque la mentalidad ya se les había hecho de esclavo, de que ya se acostumbraban, no sé qué. Algo así. Pero el Midrash dice que era porque eran patronim, eran adonim. En Makat Hoshech, después de Makat Hoshech, le dice a Moshe, le dice, Daber na beoznem bnei Israel, habla con Bnei Israel y diles que por favor que pidan, que vayan y que pidan utensilios de oro, de plata, ropas importantes a los Mitzrim, que lo pidan prestados, ¿sí? Porque Hashem quería que se vacíe Mitzrayim, que vacíen las Mitzrayim todas sus riquezas. ¿Y cómo dice el Pasuk? ¿Dónde está? Dice, Veshala Isha, va a pedir cada mujer, Mishgentá, de su vecina, Umigarat Betá. Umigarat Betá es de la que vive en su casa. O sea, la Yehudía va a pedir a su vecina utensilios de oro, de plata, cosas importantes. Umigarat Betá, Migarat Betá es de la que vive en su casa de ella. O sea, o le rentaba su casa a una mitzriá, o tenía una empleada mitzriá que vivía en su casa, el pastor es que vivía en su casa como empleada, a ella le vas a ir a pedir utensilios de oro. O sea, eran tan ricos que tenían empleados ricos. Tenían empleados que tienen cosas de oro. A ella le vas a pedir.
Entonces, mi abuelito decía así. Si nosotros nos vamos atrás a Perashat Vaigash, ahí nos cuenta la Torah que Yosef hizo un plan maestro para enriquecer a Mitzrayim. Va a haber 7 años de hambre, pero antes hay 7 años de abundancia, guardamos toda la cosecha, después la gente no va a tener lo que comer, aunque la gente guardó, todos los que guardaron se les pudrió. Llegaron con ¿Por qué a Yosef, Israel no se le pide poder? porque Yosef supo cómo guardar la cosecha para que no se le pudra, y los demás se les pudrió. No dice cómo. Creo que le tienes que poner tierra cuando o tal vez fue milagro, no sé. Pero Yosef empieza a vender, llegan con Yosef después del primer año, dice ya no nos queda nada. Dice bueno, vendemos nuestros animales. Les compró todos sus animales y les dio de comer. Después de un año ya no tenemos qué comprar, no tenemos cómo comprar comida. Ya nos morimos. Les dijo Yosef, no se preocupen. Le dicen, no solo queda nuestra tierra y nosotros. Le dice Yosef, ok. Perdón, ellos le dicen, nos vendemos, cómpranos a nosotros como esclavos y a nuestras tierras y danos de comer. Les dice Yosef, no hace falta. Solo sus tierras sí las compro y ustedes van a ser empleados de Paró. Entonces, ¿la tierra de quién es? De Paró. Estaba jugando chueco. ¿La tierra de quién es? No está jugando chueco. ¿Por qué? Porque se las vendía Paró. Yosef es empleado de Paró. Yosef no es independiente. Yosef es el ¿No que era primer rey? ministro de Paró. Era Era el rey, virrey. era el jefe de gobierno de Paró. Paró es el rey. Entonces dice, le compro toda la tierra, la compró para Paró. Y por eso empezó a mover a todos. Tú te vas al norte, al sur, al este, al oeste. Cada quien lo mandó, lo cambió de su casa. Los pone de empleados, los pone a trabajar. Le dicen, ok, ¿cuánto ganamos nosotros y cuánto tenemos que dar a Paró? Le dice 80% para ustedes, el 20% de lo que saca la tierra para Paró. Homesh para Paró, el 20%. Dice ahí el pasú que la tierra de los Kohanim no la vendió Yosef. ¿Para personal o para Mitzrayim? Para Paró, para el rey. Sí, el rey se hizo dueño de toda la tierra y No hizo rico Paró, hizo rico Mitzrayim. No hizo Paró. rico Mitzrayim, hizo rico Paró. Sí, exactamente. Paró era el rey de Mitzrayim y él se hizo rico. En tiempos anteriores, Él no ganaba nada. los reyes eran ricos y no necesariamente el pueblo era rico. Hoy en día también hay pueblos, hay lugares en África que tienen rey y el rey es multimillonario y el país es todo pobre. Entonces, ellos también ganaron, también prosperaron, les dio el 80% a ellos. Pero No, Paró pues, recibía no, el 20%. Ahorita dice, Rakad mata Kohanim levadam, solo la tierra de los Kohanim, los sacerdotes no vendieron sus tierras. ¿Por qué no? Porque había una ley que ellos eran mantenidos de parte de Paró. Entonces, como Paró igual tenía que mantener a los sacerdotes, pues no había por qué vendan sus tierras. Como no hay por qué vendan sus tierras, ellos se quedaron libres. Decía mi abuelito, ¿qué era un sacerdote en Mitzrayim? ¿Qué era el dios de los egipcios? Los borregos. El pastor. ¿Los borregos eran? Sí, los egipcios servían al borrego. Así se pasó. Antes yo lo veía en China, lo que era Mitzrayim no. En Se mojaron, Egipto, el dios de los egipcios era el borrego. ¿Por qué el dios de los egipcios era el borrego? Qué nacos, se fueron a lo más bajo. ¿Por qué? ¿Por qué el dios de los egipcios era el borrego? ¿Cuándo es el mes? No de que era el Mazal dios Taleb? Paró, porque no iba al baño. ¿Cuándo es en los signos zodiacos, cuál es el mes del borrego? Capricornio, ¿cuál es? No Capricornio, Taleb, no sé cuál es. Taleb es el borrego. Cáncer. ¿Cuándo es? No, Cáncer es otra cosa. Es Sagrado. Creo que es Capricornio. ¿Cuándo es ese mes? Nisan. El mes de Nisan es más alta ley. Nisan es primavera. Primavera es cuando empieza todo bonito, empieza a salir el sol, da ganas de salir a la playa, ¿sí? Pasarla bien. El talé representaba para los mitzvot la ta'ava, el deseo. Por eso hacían abodazara al talé, porque para tener ta'ava, para tener deseo. Así lo explicaba mi abuelito. No era tan que el talé era Dios. El talé era Dios porque era el deseo, ¿sí? Por eso servían al talé. Bueno, pero sí. ¿Cómo viajaba? Yo vivía en Brasil, ¿cómo viaja a Egipto por comida? Entonces está escrito en el Midrash que no fueron a comprar de Brasil. Fueron a comprar solo tres tierras. Kenan, Arabia y Fenicia. ¿Y nosotros se murieron? Y África y Fenicia. ¿Cómo se enteraron que Nosotros, a lo mejor no había hambre nosotros. No. No sé, así está escrito. Que había más país?
3 tierras. Era ahí toda la zona. Rabino, Es muchísimo, era la mayoría de la parte del mundo poblado en esos tiempos. Rabino, ¿cómo se enteraban que había más países y así? ¿Eh? O sea, había viajeros, había mensajeros, había gente iba, venía, había comerciantes, había. ¿Cómo vendieron a Mitzrayim, a Yosef? Lo bajaban los comerciantes que iban a vender de Israel a Egipto. Venían Ishmaelim, venían de allá, ¿Cómo se ve que que esté en normalmente México? llevaban ¿Cómo petróleo. no? ¿Cómo sabían de que existía México? ¿Cómo los- No había México. No, son tipo países. América, no habían descubierto América. Pero vas en la Tierra y vas avanzando, vas con, no sé, como en Minecraft, no sé, vas descubriendo la Tierra. En fin. O sea, no Entonces, vivían en Israel y Egipto. Llegan los hermanos de Yosef a Mitzrayim, les dice Yosef, digan a Paró que ustedes son pastores, roetzón, son pastores. Kitoavat Mitzrayim kol roetzón, porque es alejado de los egipcios todo lo que pastorea. ¿Sí? Toavat Mitzrayim, también el pasuk dice, Hen Toavat a Mitzrim Nizbach, cuando dice que van a sacrificar a los borregos, a los dioses de los egipcios, dice Toavat. Toevat también significa algo abominable, pero significa algo separado de ti, algo alejado. El pastor así llama a los borregos, que eran los dioses de los egipcios. Dice mi abuelito, también los pastores eran los sacerdotes para los egipcios. Si el borrego es el dios, el pastor es el pastor, es el sacerdote. Esa era la idea de Yosef. Cuando llegan a Mitzrayim, Paró los va a ver, va a decir, wow, si un Yosef nos levantó, uno de los hermanos nos levantó así el país, imagínate, los agarramos a todos, que uno sea el jefe del ejército, el otro jefe de comunicación, general de secretario de economía, de salud, vamos a ser una potencia mundial para los siguientes 1000 años. Le dice Yosef, díganle que ustedes son sacerdotes, y como son sacerdotes, los van a respetar, van a tener su sueldo de casa de Paró. Dice, así fue. Así fue. ¿Quién mantenía a los hermanos de Yosef? Eso el pasuk dice, ¿quién los mantenía? Paró. ¿Quién mantenía a los hijos de los hermanos de Yosef, a Bnei Israel? Según esto, Paró. ¿Por qué? Porque estudiaban Torah. El que estudiaba Torah era sacerdote, era una persona de religión, ¿sí? Dijeron somos pastores, pero al fin y al cabo eran gente de sacerdotes. Como tal, eran respetados y Paró les daba de comer. Llega Bnei Israel, de repente se empiezan a multiplicar, son muchos. Paró dice, ¿qué onda? Son muchos. Y como muchos dicen, parásitos, no hacen nada. Están ahí calentando sillas. Rabotai, tenemos que hacer algo, tenemos que mover las cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? Deja de pagarles, deja de mantenerlos y salen a trabajar. No, había un problema. No podía solo dejarlos de mantener. ¿Por qué? Porque Yosef amarró las dos leyes. Yosef puso que la ley es el 20% de la producción del país es para Paró, y al mismo tiempo la ley dice que Paró mantiene a los sacerdotes. Ellos son sacerdotes, ellos son gente de religión. Si tú les quitas el de pagar, también pierdes el 20% de ingresos. Entonces, ¿qué hace Paró? Dice Paró, jaque malo, vamos a hacernos inteligentes. ¿Cómo nos vamos a ser inteligentes? Vamos a hablar bonito. No les vamos a decir, no, ya no hay dinero, ya no les vamos a pagar. No, vamos a hablarles bonito. Llega Paró, se pone un ladrillo de oro. Les dice Rabotai, anuncio. Nuevo programa para Abrejim. Ven a trabajar un ladrillo al día, 1 hora al día ven a trabajar. Haz un poquito, haz ishtadlut. Soy un ladrillo de oro. Haz ishtadlut, te doy un ladrillo de oro. Decíamos ahorita de acá, es como las mezuzot, un abrej que en la noche escribe mezuzot. Algo más, algo extra. Está bien. No se puede. Llegaba. No se puede. No, no está bien. Si va a estar cansado el siguiente día en el colegio, no va a rendir a todo lo que puede, es azul. Entonces, llega el Yehudi, está estudiando. Y como somos Yehudim, llega una oportunidad así, oye, un ladrillo de oro, ven y no, Jadu Salom, voy a llegar al Seder. Salí terminando después de Minjá, fui rápido, comí rápido para alcanzar. En vez de descansar mi siesta en la tarde para hacer el bet, me fui a hacer un ladrillo de oro. ¿Qué tiene? Un ladrillo, y gané un ladrillo de oro. ¿Se lo pagó Paró? Claro que se lo pagó. De repente al otro día, todo el colel en la tarde, ahí están haciendo ladrillos, y ya regresan al colel. ¿Está bien? Dice mi abuelito, llega a fin de mes, llega el Yehudí a cobrar su cheque. Paró los mantiene cada mes.
llega a cobrar su cheque. Mete su nombre en el sistema, sale el cheque vacío, no sale nada. No hay cheque. Error. Va a la oficina, le dicen, señor, aquí sale, usted trabajó en la construcción en Ramsés, construyó tantos ladrillos. Le dice, ¿y? No. Entonces ya no eres sacerdote. ¿Por qué no? Yo estuve todo el tiempo. Ya no eres una persona dedicada 100% a la religión. Ya no eres una persona dedicada 100% al servicio de sacerdote. Trabajaste, ya no eres Torató Manutó, ya no es de que la Torah es tu trabajo. Entonces, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Ya no van a pagar? No. Y dice, bueno, pues ahora sí, vamos a tener que trabajar, vamos a tener que hacer ladrillos. Ya aprendí a hacer ladrillos. Paró ya no tiene que seguir pagando ladrillos de oro. Ya no hace falta, ya necesitan trabajo. Y ahora sí, se pusieron a trabajar. ¿Pero qué trabajo eran? Eran trabajadores. Los Yehudim son exitosos donde sea que están. Albañiles. No necesariamente albañiles. ¿Construyendo ladrillos? No necesariamente, a lo mejor empezaron haciendo ladrillos, pero construían edificios. Como, sí, muchos Yehudim que son constructores, también aquí en México hay Yehudim que construyeron edificios enteros, torres, cosas muy impresionantes aquí en México. ¿De albañiles? No de albañiles, de arquitectos, de inversionistas, ¿sí? Entonces paró, agarró a los Yehudim y dice, ya no quiero parasitim, no quiero que estén ahí sentados calentando sillas, quiero que construyan, que se involucren, que hagan Egipto. ¿Eso es esclavitud o no es esclavitud? No. Uno pensaría que no. A simple vista parece que no. Esclavo significa que al final del día lo que hiciste no es tuyo, es un esclavo. Trabajaste todo el día, hiciste, construiste, ¿quién se llevó todo lo que hiciste? Sí, me llevé dinero. Eso a simple vista se llama ganar. Empleado, por eso. Y no solo empleado, también el patrón. El que invirtió, el arquitecto que puso a todos a trabajar. A lo mejor el Yehudí era rico y puso a trabajar y puso a construir. A lo mejor Mitzrim trabajaron para él. Pero al fin de cuentas, al final del día, ¿quién se llevó el dinero? El Yehudí, ¿no? ¿Sí? Eso es también esclavitud. En la esencia de esclavitud es esclavitud. ¿Por qué? Porque va a terminar la vida y ¿qué te llevaste? Nada. No te llevaste nada. Entonces, ¿qué hiciste toda tu vida? Fuiste esclavo de construir edificios, construiste el mundo. Entonces te usó para construir Egipto. Gracias a ti, Egipto es lo que es. ¿Cuántos Yehudim hay que construir en México? Muchos. Polanco, mucho de Tecamachalco. ¿Cuántos edificios hay construidos por Yehudim? Si uno no agarra eso y lo hace, lo convierte en Avodat Hashem, lo convierte en eternidad, termina la vida y se va. Terminó el día, al fin del día, ¿dónde se quedó todo lo que hiciste? México, tú te enriqueciste en México. Y sí, y pensaste y sentiste que tú eres patrón, que tú eres dueño, que tú te llevaste algo. No, te esclavizaron, por eso es Habanit Hakemalo. Te esclavizaron de manera inteligente, te hicieron sentir de que estabas haciendo para ti. Hoy en día hay una esclavitud buenísima. Buenísima porque es lo mismo. Habanit Hakemalo, vamos a ser los inteligentes. ¿Sí? Hay unos chinos que hicieron TikTok que se va a cancelar en Estados Unidos. No. Y en Estados Unidos no tanto, no te preocupes. Creo que también en México. Y esclavizan millones de personas, se quedan viendo TikTok. ¿Y quién gana todo el dinero? Ellos. Pero es Habanit Hakemalo, vamos a ser los inteligentes. El que se mete ahí piensa, yo estoy ganando. Y en realidad, ¿quién está ganando? Él está ganando. ¿Tú qué te llevas? Terminando de 3 horas, ¿qué te llevaste? Nada. No te Risas. llevaste Entretenimiento. Por eso, pero no te llevaste nada. Risas. Esclavizaron. Todo Risas. Ese es el Habanit Hakemalo. Vamos a hacerlos inteligentes, vamos a hacerlos pensar que son libres, pero están esclavizados. A ver, déjalo un día, 3 días, 10 días. No, sí puedo. Sí, pero después de un día regresas. Te esclavizaron de manera inteligente. Ok, lo deja él, pero lo agarra otro. Eso es Habanit Hakemalo. Vamos a hacernos inteligentes. Sí, mi abuelito, no podemos ver la Torah como la vimos cuando éramos en kinder. Tenemos que ver más allá, más profundo, la esencia. ¿Cuál es la esencia de la esclavitud? La esencia de un esclavo es de que lo que hace no es importante. No tiene importancia para él. Es importante para otro. Para ti, en realidad, no es importante. Ese es un esclavo. Un esclavo es que lo que haces no es importante para ti, es importante para alguien más. No lo haces por ti, lo haces por alguien más. Y el Habanit Hakemalo es, vamos a hacerles pensar que es para ellos, cuando no es para ti, es para alguien más. Por eso dice la Gemara en Neja Ben Jorim, el que de
de verdad es Ben Jorim es el que estudia Torah, porque estudiando Torah no existe que lo hagas para alguien más. En realidad ganas tú. Y al mismo tiempo das es para otros. ¿Sí? Es algo que mencionamos la semana pasada, es importante mencionar. Quiero mencionarlo porque es algo que también viene de la mano. Cuando nosotros vemos Galut, cuando nosotros vemos exilio, muchas veces nos vamos a pensar lo exterior. Y lo exterior, lo externo, ¿qué es? Sufrimiento físico. Lo interior, lo más importante que es el sufrimiento espiritual, es el sufrimiento real. Uno puede sufrir mucho en su vida, pero si es para él, si él está ganando, no se llama sufrimiento. Una persona que se mata ganando su primer $1,000,000, ¿sufrió? No. Trabajó durísimo y se desveló y todo. ¿Se siente jazito, siente misquén, siente sufrido? No es sufrimiento. El sufrimiento físico, cuando tiene una finalidad más grande, se endulza. Pero ¿qué pasa si sufrió y no ganó nada? Ahí sí que es sufrimiento. ¿Y qué pasa peor? Si él piensa que ganó y en realidad no ganó, es un sufrimiento real. Bueno, no sé decirlo o no, pero creo que sí es importante decirlo. Hicieron ya todos lo escucharon, pero igual hay que repetirlo porque hay que fijarse aquí en esto. Es lo que es el Galut. Cuando nosotros celebramos Geulah, significa, Hashem le dice a Moshe, ¿sabes qué significa que los voy a salvar? Cuando salgan de aquí, van a servir a Hashem en esta montaña. Eso es la Geulah. Geulah significa, van a ser libres, van a hacer cosas que son importantes para ustedes, no que son importantes para alguien más. Vas a ser tú, hijo de Hashem, vas a tener tu conexión con Akadosh Baruj Hu. No va a ser lo mismo que los demás pueblos. No vas a ir, en vez de construir Mitzrayim, ahorita vas a construir Israel. ¿Y qué gané? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? No, ahorita construiste Israel. Pero sigo siendo esclavo. No. En vez de construir ladrillos, vas a construir personas. Vas a construirte a ti mismo. Vas a ser alguien que tus acciones son eternos. Esa es la diferencia. Bueno, lo que quería mencionar es, hicieron un viaje, hacen un viaje, organizan viajes, ¿sí? Que es con intención buena, con intención muy, muy buena. Llevan chavos a conocer Israel, que conozcan lo que es, ¿sí? Gente que a lo mejor no sabe mucho de su judaísmo, no sabe lo que es ser judío, ¿sí? En inglés se llama birthright, tus derechos de nacimiento, es algo precioso en sí, porque un yehudí tiene derechos de nacimiento, por haber nacido yehudí, tienes muchísimos derechos. Am Israel en Egipto habían bajado 49 niveles. Habían bajado a tal nivel que los malajim decían, ¿cuál es la diferencia entre él y el goy? No hay diferencia. ¿Y por qué era la diferencia? Porque eran yehudim. Porque eran yehudim es toda la diferencia. Habían nacido. Sí, existe algo que es birthright. Birthright es derecho por nacimiento, es algo precioso. Así como en Inglaterra hay gente que es lord, y porque nació de familia real, entonces le pagan toda la vida. ¿Pero qué? ¿No ha hecho nada en su vida? No, nació. Por haber nacido. Gracias por acompañarnos, por vivir en nuestro mundo. Nos hace el mundo con más lords. Lehavdil el Fafeat Dalot, mucho más grande. Hay birthright. Ser yehudí es algo muy grande. Y es muy bonito que lo enfaticen y que digan, por el simple hecho que naciste, tienes derecho a venir a Israel a conocer lo que significa ser yehudí. El problema es de que con toda la buena intención, o por ignorancia, te faltó lo principal. ¿Qué es ser yehudí? ¿Qué es ser yehudí? ¿Sí? Ser yehudí no es igual que los goim. Hacer lo mismo, pero en hebreo, eso no es ser yehudí. Lo mismo. Hay discos, ya hay el otro, pero en hebreo. Entonces ya, eso es ser yehudí. Eso no es ser yehudí. Llévalos a conocer lo que de verdad nos hace diferentes. Llévalos a conocer lo que es una yeshiva. Eso no existe. Shevet Levi hasta el final de Mitzrayim, ¿quién los mantenía? Los mantenía Paró. Paró les mantenía. ¿Por qué? Porque eran sacerdotes. Y Yosef así lo hizo. Y porque se dedicaban al estudio de Torah. Ve y enseña algo que no hay en los goyim. Algo que solo existe porque somos Yehudim. Enséñale eso. Enséñales lo que es Rav Chaim Kanievski. Rav Chaim ya falleció, pero háblales de Rav Chaim Kanievski. Enséñales lo que es una persona. Él prometió en la guerra del Golfo. Todo el mundo estaba con miedo, con máscaras de gas, porque Saddam Hussein decían que tiene misiles
químicos y biológicos y había mucho miedo que qué iba a pasar. Todo el mundo andaba con máscaras. ¿Quién es ese? Saddam Hussein. Saddam Hussein era el presidente de Irak. Él era un tirano, mató muchísimos iraquíes para quedarse en el poder y los torturó. Y en la segunda guerra del ¿Se puede decir máximo? Sí, en la Segunda Guerra del Golfo, Estados Unidos, por medio de Obama, hicieron guerra contra ellos y mataron a Saddam Hussein y lo entregaron. Cambiaron el gobierno en Irak, lo entregaron a los iraquíes, lo condenaron a muerte, lo mataron colgado a la mitad de la ciudad. Sí, ese fue Saddam Hussein. Pero en su momento había muchísimo miedo en Israel. ¿Qué va a pasar? Rav Chaim Kanievski les dijo, en Bnei Brak no va a pasar nada. Las máscaras de gas, úsenlas en Purim, de disfraz. ¿Sí? Cuando sonaban las sirenas en Israel porque vienen misiles, Rav Chaim Kanievski abría sus ventanas. La gente sentía que ¿por qué abre las ventanas de su casa? Para inspirar confianza. También, pero también porque quería ver la ciudad cuando rezaba por la ciudad. Decía que iría por la ciudad en esos momentos. En esos días de la guerra del Golfo, alguien lo vio con los ojos rojos. Dijeron, ¿qué pasa, jajam? Dijo, prometí que no van a caer aquí misiles, tengo que respaldar mi promesa, tengo que rezar. Entonces, de su poquita noche que dormía, no le quitó tiempo de su estudio, igual estudiaba sus horas, pero quitaba su estudio para rezar por la ciudad. ¿Llegó un misil a caer en Bnei Brak? No. Durante toda su vida, Rav Chaim Kanievski no hubo ni un ataque terrorista en Bnei Brak, ni una bomba, nada. Cuando en todo Israel pasaron muchas cosas. Yo estuve en Jerusalén y a mí me tocó pasar por la escena de un acto terrorista 2 veces, que pasé luego después del acto terrorista. Pasó un amigo mío que lo persiguió un árabe con un cuchillo alrededor del coche, así. Correteándose con un cuchillo. Y en Bnei Brak no pasó nada. Poquitito después de que falleció Rav Chaim Kanievski, pasó una vez en Bnei Brak un ataque terrorista, mataron varios. Pero ¿qué es? Eso enséñales. Cuando tú hablas de lo que es ser Yehudí, habla de eso. Un pueblo que tiene una conexión con Hashem, que tiene una protección divina, que somos otra cosa. No lo mismo, no lo que hay en todos lados. Cuando hablamos de Galut, tenemos que entender que el Galut real es no ser tú, no tener esa conexión directa y abierta con Hashem. David Amelech una vez hizo ayuno, se quejó con Hashem. Dijo, Hashem, tú prometiste, y por mitzidja elef urbabam mineja, va a caer de tu izquierda 1000 y de tu derecha 10,000 enemigos. ¿Cómo puede ser? Salí a la guerra y solo murieron 5,000. ¿Cómo puede ser? Una gloria enorme. ¿Cómo puede ser? Pero tú me prometiste hacer mucho más. Tenemos que entender, somos Yehudim y nos merecemos mucho, mucho, mucho más. Hay una halajá en el Shulchan Aruch, que esto es importante. Hay una halajá en el Shulchan Aruch. ¿Qué pasa en una ciudad? Que hay gastos de la ciudad. ¿Sí? Una ciudad, toda la ciudad tiene que pagar los gastos. En México se cobra como predial, pero digamos una ciudad, una ciudad la construyeron entre todos, varias personas construyeron cada quien su casa. Ahorita hay gastos de la ciudad, ¿sí? Tienen que construir un hospital, tienen que construir desagüe, alcantarillas, tienen que construir, no sé, muchas cosas. Después están los gastos de seguridad, tienen que construir una muralla, tienen que contratar policías. ¿Cómo se cobran los impuestos estos? Eso se llama impuestos, los impones a toda la gente. Cada quien tiene que, o sea, la JOT, depende, hay ciertas cosas que dependen por cápita, por cabeza, cuánta gente vive en tu casa. Hay cosas que dependen de cuánto dinero tienes. En México se hace predial, depende de la propiedad que tienes, lo que tienes que pagar para los gastos de la ciudad. Es la idea. Los gastos de seguridad, dice el Shulchan Aruch, así es la halajá, psuká, Talmidei Jajamim no pagan gastos de seguridad. Si tienen que contratar un poli, todos tienen que pagar menos el Talmid Jajam. ¿Por qué? Porque no necesita poli, no necesita protección. La Torah lo protege. Es una halajá. ¿Por qué cuando llevas muchachos a conocer lo que es el Yahadut, conocer lo que es el judaísmo, cómo no les enseñas esa parte? Que ser Yehudí significa que puedes tener Torah y puedes tener conexión con Hashem y no necesitas de soldados. Yo no digo que no se necesita soldados, pero si estás estudiando Torah, no necesitas soldados. El 7 de octubre, como en Simchat Torah, la yeshiva de Tifrach, preguntaron a los árabes, ¿cómo no atacaste la yeshiva de Tifrach? Está ahí en el sur, está en camino, hasta había planes, agarraron árabes que tenían planes de ir a esa yeshiva, 800, no sé cuántos bajurín bailando en Simchat Torah, sin ningún policía, ninguna protección. Es carne molida tienen, ¿por qué no los fueron a matar?
Dijeron, fuimos y vimos humo saliendo del yeshiva. Dijeron, ya está quemado ahí, ya no hay lo que hacer. No había ni humo, no había nada. ¿Quién nos protegió? Hashem nos protegió. Esas cosas son las que tenemos que saber. Cuando hablamos de Geulah, cuando hablamos de Mitzrayim, cuando hablamos de Galut, cuando llega el Seder y celebramos que somos Bnei Jorim, somos libres, tenemos que saber, somos mucho, mucho, mucho más allá. No se trata solamente de hacernos la idea que estamos ganando dinero, que somos libres. Se trata de verdad ser libres. Se trata de algo que nadie en el mundo te lo puede quitar. Se trata de algo que lo que sea que hagas, un yehudí hace una acción y se convierte en eternidad, hace una mitzvah, es un pensamiento. Piensas en Hashem, ese momento lo conviertes en momento eterno. Y no pensemos, Haz Shalom, de que, no, sí, eres libre, tú gana dinero, eres libre, puedes ganar. Y al final de cuentas estás siendo esclavo, al final del día no te llevaste nada, trabajaste para otros, trabajaste para construir un país, trabajaste para que haya movimiento, para que haya mercado, para que haya mucha gente que tenga trabajo. Pero si no lo conviertes en mitzvah, no lo conviertes en eternidad, fuiste esclavo. Y ir a la voluntad de Hashem, de que de verdad seamos Bnei Jorim reales, seamos libres para poder servir a Hashem, seamos libres, como dice Hashem, le dice a Moshe, cuando saques a este pueblo van a servir a Hashem, seamos libres. Hay muchas cosas que nos amarran, hay muchas cosas que no nos dejan ser libres. A veces la sociedad, a veces la emoción, a veces porque pensamos que para ser esclavo de Hashem, para ganar eternidad tienes que hacer ciertas cosas. No, cualquier cosa, puedes convertir cualquier momento. También si ganas dinero, lo puedes convertir en eternidad. Si lo haces con la intención correcta, con el motivo correcto, eso es gracias a que tenemos Torah, gracias a que somos Yehudim, de que nos apegamos a Hashem. Amén. Amén.